te paso la palabra. Gracias, Paula, por la presentación. Yo espero que podamos pues, hablar de corrido antes de que empiece el taladro. Este es un proyecto que estamos desarrollando, como decía la compañera, con Fernanda Stang y Antonia Lara de la Universidad Católica Silva Enríquez, en un proyecto Fondis Irregular. Y, y lo que tratamos de ver es, en esta primera sección, el análisis de algunas políticas, tanto de migración como referida a lo que se llama diversidad sexual en Chile, y un poco cómo aparecen los sujetos en las normativas. No me deja avanzar ahora el mouse, ahí sí. Bueno, como antecedente, perdón, es que esto me manea el pereza. Ya. Y como antecedente, bueno, ya. Solo señalar que, bueno, Chile es una sociedad que se autopercibe, ¿no?, de una manera muy nacionalista y heteronormada. Por lo tanto, las construcciones sociales que existen sobre las matrices, digamos, de poder que existen sobre ciertas lógicas sexuales, afectan, digamos, de manera diferenciada a los grupos migrantes con posiciones sexo-generizadas diferentes, digamos, a la heterosexual. Por otra parte, tanto en los países de origen, como también en Chile, obviamente, existen estas matrices que son machistas, patriarcales, heterosis-normadas, que van generando, que producen diferentes violencias y también invisibilizaciones de estos colectivos, ¿no? Algunos autores y autoras llaman a los procesos que viven las personas migrantes LGTB como sexilio, porque no solo migran por las mismas causas que los otros grupos migrantes, sino que también, en algunos casos, no en todos, migran también por una presión, digamos, por la discriminación y violencia que viven en origen, ¿no? Por su orientación sexual o su identidad o su expresión sexual. Por lo tanto, la migración puede aparecer como una oportunidad, decisión, pero también como un problema o una obligación, ¿no? Ahora, hay que decir que esto no sucede en todas las trayectorias de personas migrantes que hemos ido nosotras rastreando, sino más bien hay una lectura de eso, pero no todas las personas migrantes migran por la misma situación, ¿no? Lo que sí hemos ido rastreando con algunas entrevistas que ya hemos desarrollado es que tanto en trayecto como en recepción se producen diferentes violencias, ¿no?, que van desde las más las cotidianas, comunes, de negación, de rechazo a su identidad o su orientación, hasta casos más flagrantes en los contextos de origen, como tortura, homicidio, ¿no?, que son escenarios que empujan a algunas personas a salir, ¿no? Ahora, cuando llegan a Chile, no necesariamente escapan completamente de las violencias, porque como decía, el escenario chileno tampoco es como muy digamos, de las disidencias sexuales, y además se combina con muchas prácticas nacionalistas que tienen que ver con la xenofobia y el racismo que impera, digamos, no solo en las políticas migratorias, sino que también en las cotidianidades, ¿no? También hemos visto en un trabajo anterior que da como pie a este Fondesit, que muchas personas trans que migran y mujeres en las fronteras, en los bordes, digamos, a la entrada a Chile, sufren diferentes tipos de violencia, ¿no? Tanto institucionales como también de personas que son las que ingresan, por ejemplo, cuando ingresan por paso fronterizo no habilitado. Entonces sufren diferentes violencias y acoso, etcétera, ¿no? Por otra parte, en Chile el asilo se está dando casi nulo. El año pasado dieron solo 7 asilo en general, pero por orientación e identidad no se ha dado casi. Hay muchas solicitudes, pero no se han dado acogida por esta causal, como sí sucede, por ejemplo, en Europa o en otros países centrales, ¿no? Por lo tanto, las personas migrantes que llegan a Chile han cruzado diferentes experiencias de acoso, abusos, violaciones, que van evidenciando cierta cosificación de su cuerpo, hipersexualización de su cuerpo y también inferiorización, ¿no? No obstante, también vemos que la migración se presenta como una oportunidad también para ellos para poder desarrollar su identidad sexogenérica, ¿ya?
Esto lo relatan en la investigación que antecede, digamos, el Fondesit, sobre todo porque escapan, digamos, de la represión de sus países, pero también el alejamiento de sus familias le permite, entre comillas, más libertad para esta reconfiguración. Ahora, esto se debe más que a la apertura social de Chile o que Chile sea más acogedor respecto de la población LGTB, más bien tiene que ver más que con el país o con las matrices sociales, tiene que ver con los grupos colectivos donde estas personas se insertan, ¿no? Que suelen ser colectivos LGTB, donde ellos en general tienen más confianza, empoderamiento y agencia, digamos, para poder llevar a cabo su vida. Una cosa importante que nosotros tenemos en cuenta es que estamos haciendo esta investigación, sobre todo cuando hay un resurgimiento, ¿no? de discursos conservadores y muy heteronormativos en Chile y en la región, y además, paralelamente, una visión muy criminalizadora y culturalizante de las personas migrantes. O sea, por un lado, un rechazo a la población LGTB y por otra parte un rechazo también a la población migrante, ¿no? Y esto también coexiste con discursos muchas veces liberales, en un imaginario más bien de libertad sexual, pero individualizante, ¿no? O sea, como es un estilo de vida, como una opción personal, que muestra cierta tolerancia a ciertas sexualidades, pero también con construcciones neoliberales respecto de qué tipo de inclusión migrante queremos en este país, ¿no? De todo tiene que ver con el trabajo, con el tipo de trabajo y también con la nueva política migratoria que en el fondo establece un tipo de inclusión que es muy vinculada a qué ámbito de laboral se va a insertar, ¿no? Entonces, esta investigación Fondesit que estamos desarrollando en esta primera parte, lo que estamos haciendo es un análisis de las normativas tanto chilenas sobre migración, las que existen ahora, y aquellas aprobadas en torno a la disidencia sexual, tanto las discusiones que se dieron en las salas, digamos, del Parlamento, como también los documentos en sí, ¿ya? Nuestra preocupación es ver cómo emerge el sujeto, el sujeto de la política, ¿no? Que resulta problemático a la hora de abordar, ¿no? Por ejemplo, la migración o la diversidad sexual desde la lógica del Estado, y qué cosas es invisible, ¿no? O se naturaliza en el proceso, ¿no? De la discusión. Esto me quedó como un poco al revés, pero bueno, acá solo señalar que en realidad las estadísticas migratorias, como también los estudios, generalmente no tienen una variable, de sexualidad incorporada, por lo tanto existe una dificultad de base para saber el peso de la movilidad efectiva de las personas no heterosexuales, ¿no? No existen registros, digamos, de esto, y por eso también eso dificulta mucho que sean acogidas en refugio, por ejemplo, ¿ya? O que puedan recibir protección. En el caso de Chile, Chile tiene el refugio, una ley, si bien positiva, porque es bien abierta, no contempla explícitamente las discriminaciones o las persecuciones por orientación e identidad sexual. Es bien abierta y podría acogerse, pero hasta ahora no se ha aprobado ninguna solicitud de asilo por esta razón. ¿Ya? Nosotros nos interesa en esta primera parte de la investigación ver cómo las políticas, tanto migratorias como la de disidencia sexual, no solo son espacios normativos, sino que en el fondo generan un espacio sociosimbólico, ¿no? Que si bien, por un lado, subsanan ciertas desigualdades, porque inciden en ciertos procesos, a la vez pueden generar una reificación, ¿no? De vulneración a los sujetos migrantes con orientaciones o identidades sexuales diferentes a la heterosexual, ¿no? Por lo tanto, la sexualidad también incide de qué manera se organizan los procesos migratorios y en las maneras de incorporación de las personas migrantes en las sociedades de destino. Y por eso nos interesaba mucho ver cómo la política pública actual considera o no a estos colectivos. Lo que vamos a presentar con Fernanda y Antonia es que son tres, digamos, ejes de análisis que hemos visto y hemos encontrado retóricos, digamos, dentro de las diferentes normas. Por un lado, la retórica, si se quiere, generalista o univectorial, ¿no? Eso quiere decir que o bien se trabaja por migración, o se trabaja por diversidad sexual, o género en general,
pero eso hace que se invisibilicen las particularidades de las vivencias de las personas migrantes y en particular las desigualdades que operan en su experiencia, ¿no? En ese sentido se obvia, digamos, estos cruces, digamos, de desigualdades específicas como pueden ser la nacionalidad, la extranjería, ser extranjero, etnia, raza, dimensiones que van operando en las vivencias de estas personas, ¿no? Esta retórica que es generalista y aglutinante, ¿no? Porque lo agrupa en una gran categoría de todes, ¿no? O apelando a la idea de dignidad humana en los discursos de estas normas, al final termina no protegiendo porque es tan general que no puede tener una bajada específica, digamos, en los casos particulares de estas personas, ¿no? No te Por otra escucho. parte, ¿no me escucha? Hay una frase, la última. Sí, que en el fondo la retórica, que es como muy general, termina no pudiendo tener una bajada específica en las vivencias de estas personas, ¿ya? Esta retórica, que además tiene un principio como muy universalista en base a los derechos humanos, también remite mucho a esta tensión entre principios de igualdad y de diferencia, ¿no? Y a la vieja discusión, ¿no? De si cuál de las dos, si debe haber una jerarquía entre ambos principios, ¿no? O cuál debe primar. En ese sentido, en esta retórica, lo que hemos ido viendo es que existen algunas declinaciones de la diferencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado vemos tanto las sexualidades como las migraciones se inscriben en algo, en un todo heterogéneo de otredades, ¿no? Llamado OTRES, donde están pueblos originarios, discapacidades, migraciones, personas LGTB, ¿no? Y en el mejor de los casos logran coexistir como una multiplicidad de otredades, ¿no? Y en caso particular las disidencias sexuales es diversidad en general, ¿no? Y las personas migrantes son personas migrantes en general, sin especificidades, ¿no? En otra declinación que encontramos de la diferencia, las personas migrantes emergen también como un todo, sin ningún tipo de matiz en las motivaciones de salida, en la variedad de países, en las diferentes posibilidades de movimiento, ¿no? Y por otra parte, en las normas que tienen que ver con sexualidad, las personas LGTBI también emergen como un todo, donde no hay distinciones tampoco por orientaciones, por identidades o por prácticas, digamos, sexuales, ¿no? Entonces existe esta generalidad. Esa es como las declinaciones de la diferencia, es la primera como retórica que encontramos en las normas tanto de migración como de diversidad sexual. El otro eje de análisis que hemos visto es que las normas suelen ser altamente identitarias, ¿no? Y reifican la construcción de un sujeto vulnerable, ¿no? De un sujeto incluso víctima, ¿no? Lo cual resta agencia, resta potencialidad, etc. En la construcción de un tipo de sujeto estándar, ¿no? En todas las políticas existe un sujeto estándar a cual va dirigida la política pública y particularmente hemos visto que en muchas de las normativas está vinculada a un tipo de vulnerabilidad y precariedad donde emerge una noción muy acotada de pobreza, ¿no? Y generalista también, ¿no? También desconociendo la multidimensionalidad y la complejidad que tienen las mismas dimensiones de precariedad y vulnerabilidad, ¿no? Por otra parte, eso sobre todo en la población migrante, en las diferentes normas que trabajamos en relación a la población migrante. Y en las normas que refería a las sexualidades, emergen principalmente discursos o prevalecen discursos o demandas de sectores homosexuales y de ciertos sectores homosexuales y de algunas y muy pocas reivindicaciones trans. Pero en ello, si bien es positivo porque hay una cierta visibilidad, en ello también se genera una invisibilidad porque Perdón, Catherine. ¿Sí? Solo te digo, quedan 5 minutos. Ya, quedan invisibles otras orientaciones y otras identidades, ¿ya? Ya colocábamos algunos ejemplos, ¿no? Precisamente de cómo se construía, ¿no? Este imaginario del sujeto migrante en algunas normas, ¿no? Como la política de salud migrante, donde se homogenizaba la trayectoria de las personas migrantes en el territorio. Voy a avanzar más rápido para poder llegar al último.
Y por último, un tercer discurso o repertorio argumentativo que aparece en las normas la idea de la construcción de estas normas, tanto de diversidad sexual como de migración, como un supuesto avance democrático, ¿no? Hay una discusión, un imaginario de modernización del Estado en torno a la aprobación o el rechazo de estas normas, ¿no? Sobre todo en la discusión de estrategias antidiscriminación, se relaciona mucho con la idea de progreso, de mejorar un estatus civilizatorio de nuestra democracia, ¿ya? Y eso es apoyado a través de diferentes discursos médicos, de discursos legales, de saberes biológicos, ecológicos, jurídicos, para poder solventar, digamos, esas argumentaciones. Acá colocábamos precisamente la historia del Acuerdo de Unión Civil para mostrar precisamente cómo se daba esa construcción del supuesto avance democrático. Para terminar, perdón, la rapidez, pensé que estoy hablando más lento. Concretamente los discursos respecto de la sexualidad y las migraciones lo que hacen es, por un lado, si bien estas normas han posibilitado ciertos beneficios a estos colectivos, a la vez pueden invisibilizar ciertas diferencias y especificidades, ¿no? Y mantener y promover representaciones patriarcales, heteronormativas y también etnocéntricas, ¿no? Muchas veces lo vemos claramente en todas las normas porque la migración de las disidencias sexuales está en una opacidad, ¿no? No existen sus vivencias, no son atendidas, ¿no? Y no se problematizan, por lo tanto, su trayectoria, ¿no? Tanto lo que se califica como diversidad sexual en casi todas las normativas como la migración son espacios muy de conflicto y de controversia, ¿no? En diferentes dispositivos sociales y políticos. No son normas que son rápidas de gestionar, por ejemplo, sino que han sido años de gestión y generalmente terminan en discursos, como decía, en discursos muy generalistas, donde se puede reforzar este binomio de los diversos ellos, ellas, versus los supuestamente normales, ¿no? Que sería como la comunidad nacional o la comunidad heterosexual. Por lo tanto, la heterosexualidad y los nacionales aparece como aquello no marcado, ¿no? Lo que no es sexualizado, no es corpóreo, no está cuestionado, ¿no? Sino que generalmente se cuestiona a la otredad, ¿no? Y la otredad serían o las personas migrantes o las personas LGTB. Y por lo tanto, las subjetividades que están fuera de estos discursos terminan produciendo, estas normas lo que terminan produciendo son sujetos que no son visibles, ¿no? Para las políticas públicas en sus especificidades, ¿no? Y sobre todo las personas LGTB, o sea, aparecen como la diversidad sexual en un gran paraguas, mientras que las subjetividades migrantes se inscriben también mucho en casi todas las normas en un régimen de disciplinamiento, de control, de auscultación constante respecto a su trayectoria. Eso. Bueno, de todas maneras, después podemos, Antonia y Fernanda pueden también, en las preguntas podemos comentar un poco más. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine, y voy a pasar de inmediato la palabra para que tengamos tiempo de discutir luego a Valentina Biodini, que va a presentar una ponencia que se intitula entre paréntesis, moda, feminismo y violencias, mujeres migrantes en tránsito en el espacio sudamericano. Valentina, te escuchamos. Muchas gracias, Paola, y buenas tardes a todos. Bueno, como mencionaste, se titula Inmovilidad, Feminismo y Violencia, Mujeres Migrantes en Tránsito en el Espacio Sudamericano. Siguiente. Y se inscribe en el marco de mi tesis doctoral, que trata sobre género y experiencias de movilidad de mujeres migrantes en el espacio sudamericano. Y bueno, y últimamente estoy adoptando la perspectiva de régimen de control migratorio y fronterizo. También articula con dos proyectos colectivos. Uno es sobre el régimen de migración y frontera, reconfiguraciones y disputas en torno al control de la movilidad, y el otro, fronteras en disputa, políticas de control, prácticas de contestación, experiencias y estrategias de movilidad en el espacio sudamericano, ambos dirigidos por Eduardo Domenech. En este marco he comenzado a realizar de manera individual y colectiva trabajo de campo que retomo para esta presentación.
Algunos son sobre revisión de material hemerográfico, otros sobre entrevistas con mujeres migrantes en la ciudad de Córdoba, y otros en el marco de trabajo de campo en frontera de La Quiaca Villazón, Desaguadero y Pisiga Colchane. Siguiente. Bueno, el objetivo de esta presentación consiste en analizar críticamente la producción de la categoría de mujer migrante en tránsito en el espacio sudamericano, y el argumento que trataré de desplegar sostiene que la figura de la mujer migrante en tránsito por parte de organismos internacionales se genera en el entrelazamiento de esquemas de gobernanza migratorio con los de gobernanza feminista. Esto se puede observar en usos neoliberales y punitivos que hacen estos organismos de la denominada perspectiva de género, mediante la producción e implementación de categorías de intervención, como lo es violencia basada en género. Asimismo, el uso de la perspectiva de género y la narrativa sobre la mujer migrante en tránsito ha sido productivo como un discurso disuasivo de la movilidad para criminalizar población racializada y desplegar distintas formas de control migratorio y fronterizo. Siguiente. Bueno, la idea de perspectiva de género que identifico, que es implementada por organismos internacionales, se inscribe en lo que distintas autoras han llamado gobernanza feminista. Esto no es entendido como un proyecto político homogéneo y coherente, sino como una categoría heurística que permite comprender de manera situada los usos neoliberales de posicionamientos feministas en sus vertientes estatales y punitivas, y su conformación como un saber experto. Una de las dimensiones constitutivas de esta perspectiva de género radica en la producción política de mujeres y colectivos LGTBIQ+, como sujetos vulnerables, como recién mencionaba Catherine. Y esto lo hacen mediante la performatividad del sufrimiento como una forma de generar sentimientos de protección hacia estos sujetos. Esto es a través de, lo que identifico a través de una expansión de la noción de violencia como una categoría organizadora y totalizadora de los discursos y prácticas con perspectiva de género, que sitúa la violencia en la dimensión doméstica, corporal y sexual de la vida, mientras que obvia su dimensión institucional. Estos organismos han adoptado como categoría nodal la idea de violencia basada en género, que es incorporada por la ONU en 1993 en distintas líneas de acción, programas e informes. Bueno, en este marco los organismos internacionales generan un doble movimiento, que consiste en proteger para castigar, porque por un lado se identifica a mujeres y personas LGTBIQ+, como parte de grupos vulnerables que son merecedores de ayuda humanitaria, pero por otro lado se generan procesos de securitización mediante programas de trata de personas, donde los varones cis, son criminalizados. Siguiente. Bueno, esta imagen la retomo del portal de OIM, que publicaron esta nota llamada "¿Qué hace que las personas sean vulnerables a la violencia basada en género?". Desde el comienzo se puede ver que ponen un grupo de mujeres, que después, en el despliegue de la nota, son identificadas como blanco de tratantes de personas, y a partir de esto resaltan la importancia de la sensibilidad de género para la gobernanza de las migraciones, buscando proteger y reducir la vulnerabilidad mediante el castigo. Siguiente. Bueno, en este marco, la figura de la mujer migrante en tránsito, en los viajes, adquiere singularidad, pero no solo por la presencia per se de estas mujeres, sino también porque hay un despliegue de discursos e instituciones emergentes en torno al género como una dimensión significativa para las políticas y prácticas humanitarias y securitarias de las migraciones y fronteras. Bueno, como se pudo observar en la otra diapositiva, se genera una relación lineal entre migrantes, viajes o trayectorias migratorias, y la figura de víctima de violencia, lo que lleva a justificar discursos de la migración ordenada, segura y regular. De esta manera se identifica que los cruces y las rutas son espacios inseguros que atentan contra las mujeres, contra la integridad de las mujeres, mientras que los varones migrantes y facilitadores de la movilidad, es decir, coyotes, trocheros, son identificados como amenazantes y potenciales criminales. De esta manera encuentro que hay una agenda neoliberal de la
de la violencia sexual, que ha consolidado una perspectiva punitivista y carcelaria de ciertos feminismos, al vincularlos al control del crimen a escala global. Y como decíamos anteriormente, un ejemplo de esto son los programas de trata y tráfico de migrantes como una forma de control y disuasión de la movilidad. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva retomo un texto de la OIM, que es financiado por la Unión Europea, en un proyecto, este fue publicado en octubre de este año, un proyecto de acción global para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que fue aplicado en distintos continentes, entre ellos América Latina, y bueno, y como se puede ver en este fragmento, se vincula la idea de mujer en tránsito, la idea de mujer sola, en rutas migratorias con el riesgo de sufrir episodios de agresión sexual. Siguiente. Bueno, acá me gustaría traer a colación una serie de extractos derivados de las experiencias de trabajo de campo. Este que presento aquí fue realizado junto a Eduardo Domenech y Lourdes Basualdo, bueno, con dos hermanas que vinieron de Venezuela a la ciudad de Córdoba en distintos momentos. Agustina viaja en un contexto de fronteras abiertas pero sin papeles, mientras que Julieta viaja en un contexto de frontera cerrada por la pandemia COVID. Y bueno, me parece que este fragmento permite contrastar y complejizar la figura de la mujer migrante en tránsito. Cuando le preguntamos sobre cómo vivían el ser mujer migrante en los viajes, por un lado estuvo Agustina, que respondió que el ser mujer, más bien mujer madre, le permitió sortear ciertos controles, a la vez que ella utilizó la condición de maternidad de una manera estratégica para esto. Pero por otro lado, Julieta relata una serie de experiencias de acoso sistemático durante el tránsito. Pero bueno, con respecto a este punto me gustaría señalar que organismos internacionales y también cierta producción académica responsabiliza de manera directa y absoluta a los varones que ejercen la violencia. Con esto no quiero restar responsabilidad de los actos individuales, pero me parece que en esta individualización de sujetos criminales se deja de lado las situaciones donde acontecen, que son derivadas de prácticas y políticas de control migratorio, en este caso el cierre de fronteras. Siguiente. Bueno, este otro fragmento, también parte de una entrevista realizada en Córdoba. Bueno, es de una mujer venezolana que viaja con su hijo y también se relaciona con una situación derivada de un rechazo en frontera, porque ella tenía un error en la autorización para viajar con su hijo, que era menor de edad. Bueno, ella relata que es de vuelta al lado de Perú, y la dejan en una ruta que estaba desolada, y frente a esto, cuando le preguntamos sobre cómo vivió el ser mujer, ella atribuye el ser mujer a, bueno, que ella se la puede apañar, que ella está acostumbrada, que ella es maravillosa, y desplaza la pregunta hacia el ser madre en tránsito. Y ahí es donde emergen sentimientos de temor y miedo en vinculación con su hijo. Siguiente. Bueno, en esta última diapositiva sobre el trabajo de campo, esta es una imagen tomada en septiembre del 2021 en la frontera de Pisiga-Colchane, del lado chileno. Esta imagen retrata algo que observamos durante distintas observaciones, que los militares daban prioridad y hacían pasar por momentos a las mujeres, especialmente a las mujeres con hijos, por estos cruces fronterizos irregulares, a la vez que las mismas mujeres con hijos utilizaban esta condición de maternidad como una manera de reclamar la posibilidad de cruzar la frontera. Sin embargo, al mismo tiempo de que en distintas ocasiones las dejaban pasar, los propios militares desplegaban ciertos discursos moralizantes sobre las prácticas de cuidado de estas mujeres, cuestionando que expusieran a sus hijos a situaciones hostiles. Siguiente. Y bueno, para finalizar, en las reflexiones finales, encuentro que la producción política de la vulnerabilidad de mujeres migrantes
tiene lugar a través de discursos y prácticas y políticas de control migratorio y fronterizo que acontecen en articulación con prácticas humanitarias. En este sentido encuentro que no existe un vínculo directo y necesario entre la violencia sexual y las experiencias de mujeres en tránsito, sino que emergen condiciones específicas relacionadas a situaciones derivadas de control fronterizo. Otro punto es que bueno, la figura de mujer madre en tránsito emerge como una dimensión constitutiva y se relaciona con la estratificación de la movilidad, la posibilidad de algunas de circular y de otros de no, y discursos moralizantes en torno a las prácticas de cuidado. Y bueno, y con esta presentación, bueno, es un intento por desandar estas articulaciones entre gobernanza migratoria y feminista, a través de pensar desde un discurso crítico, la forma en la que producimos y son producidos los discursos feministas en el marco de instituciones y estudios sobre la movilidad, pero esto no implica desestimar las violencias que acontecen en los tránsitos, sino tratar de capturar la complejidad para no reproducir lógicas neoliberales y punitivas de la movilidad. Eso. Muchísimas gracias, Valentina, que terminaste antes del tiempo que estaba acordado. Entonces, bueno, ahora yo les propongo pasar directo a la última ponencia de esta mesa, que van a presentar, yo no sé si mitad y mitad, Macarena Bonhomme y Amaranta Alfaro, y la titularon It's Like a Plague, How Television News Media Reinforce Racialized Representation on Haitian and Colombian Migration in Multicultural Urban Chile. Y muchas gracias por la atención también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Yo quiero darle la palabra al público si alguien quiere hacer algún comentario. A mí me parece que las tres intervenciones, las tres comunicaciones, presentaciones son muy sugerentes porque tratan a la vez de las políticas migratorias, de control migratorio y fronterizo, y a la vez de la subjetividad, de las deconstrucciones y construcciones, las categorizaciones discriminatorias, y tienen metodologías mixtas, digamos, que van desde el análisis de discurso, con materiales discursivos como la prensa o como las normativas, como el primer trabajo presentado por Catherine, de un equipo de 3, o este último trabajo y el trabajo también de Valentina a través de las categorías de las políticas, podríamos decir, internacionales, una reapropiación de categorías que fueron forjadas para no discriminación, pero reutilizadas y neutralizadas políticamente en un uso distinto, en un uso con objetivos políticos diferentes. Entonces me parece que podría haber una discusión muy potente, interesante, y quiero invitarlas a eso, a discutir, a preguntarnos mutuamente, y esperamos tener preguntas. Yo no sé si alguien quiere, de las personas que están escuchando, preguntar en el chat, enviar una pregunta. Si no, comenzamos nosotras. Yo no veo ninguna pregunta por el momento. Preguntas, comentarios. No. Entonces comenzamos nosotras nuestra discusión. Si yo puedo permitirme, me gustaría hacerle preguntas transversales, primero metodológicas. Me interesa mucho personalmente la cuestión de la posición de cada una de ustedes, en las personas que realizaron para esta presentación o para otra, como decía
Caterina, la investigación que están presentando hoy es una nueva investigación, pero que se basa en antecedentes de otras, entonces quizá hubo observaciones, etnografía. A mí una pregunta que me surge por mi propia experiencia etnográfica, principalmente en Sonora, México, es la posición de ustedes como no migrantes respecto a las personas que racializadas, indeseables, discriminadas, etcétera, 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 en la interacción con ella, ¿no? Esa es una primera pregunta quizá más bien metodológica en general. Y la otra es respecto a la primera ponencia. No, yo no sé si yo no capté bien, pero cuando hablaban de normativa migratoria de parte del Estado chileno, había como un esfuerzo, me parece, de ir hacia una normativa del norte global, pero a la vez Caterina mencionaba que hay 0 asilo, digamos, en el año 2020. Entonces, ¿cómo se avanza en este, por la última ponencia, ¿no? En que se ven deportaciones o pushback en caliente, digamos, lo que va contra las normativas internacionales, y esta producción legislativa en Chile? ¿Cuál es la contradicción entre estas dos cosas? Esa es mi pregunta para el primer equipo. Y bueno, después quisiera hacerle otras preguntas a Valentina y a el tercer equipo, digamos. Yo, o sea, bueno, Fernanda y Antonio también pueden, si quieren interrumpirme. Yo suelo decir que este Fondesit que iniciamos, lleva un año anterior, porque se hizo una investigación previa, que de hecho como producto tiene un documental, si lo quieren buscar, se llama Sexualidades Fronterizas, Memorias de Migrantes LGTB en Chile. Y en el fondo es como el antecedente de esta investigación, y Fernanda por otra parte también tiene una investigación personal también en la materia. Entonces es como el fruto de esa que llegamos a esto, ¿no? A este Fondesit. Por lo tanto, ahí en esas investigaciones, en el caso mío, ahí Fernanda dirá lo suyo, en el caso mío está más el tema de una producción feminista en relación también narrativas visuales, ¿no? Y que nosotros también vamos a hacer en este Fondesit, pero en una segunda etapa, ¿no? En esta primera etapa estamos más bien analizando los discursos de las normas, tanto de migración como de diversidad sexual, pero luego entraremos, de hecho ya empezamos a hacer entrevistas a informantes clave y todo, pero luego vamos a hacer narrativas también. Eso por un lado. Como que digo, es la inquietud. Ahora, yo en realidad no sabría cómo nombrarme, porque yo fui migrante por 15 años y milité también en grupos queer en Barcelona por muchos años. Entonces, es como, no sabría decir, sí, soy esto. y entonces yo la relación que tengo con las personas migrantes es trato de, obviamente, desde esa postura feminista que te planteo, moverme, o sea, en el fondo no quiero hablar por ellas, no quiero representarlas, sino más bien intentar ver articulaciones, ¿no? Siguiendo un poco la lógica de Donna Haraway, de qué manera, estando yo en la academia o estando nosotras en la academia, pues podemos generar articulaciones para generar mundos más vivibles, sean yo en la academia y las otras personas activistas o en los lugares que estén, si son migrantes, etc. Pero nunca tanto desde la usurpación, sino de la confabulación, entre comillas, para derruir, digamos, esas mismas fronteras o esas mismas lógicas de dominación. Esa es como mi postura, como epistemológica y metodológica, que lo tratamos de llevar en la metodología. Y en cuanto al análisis de discurso que tratamos de hacer, nosotros seguimos a Carol Baki, estamos tratando de seguir a Carol Baki, que es una socióloga que es australiana, que en el fondo desarrolla un análisis de la política pública no funcionalista, no en el carácter de
de si esta norma sirve o no sirve para su objetivo, sino más bien cómo las normas son construcciones que posibilitan a la vez la construcción de ese sujeto o de ese objeto de intervención, ¿no? Un poco es una crítica a la misma norma, de cómo se gestiona, de cómo se construye. Y ella tiene una metodología que va en el fondo tratando de desentrañar cómo se va construyendo una narrativa y se van imponiendo ciertas lógicas y otras van quedando fuera, ¿no? Entonces, tratamos de seguir esas lógicas para poder interpretar las normas y las discusiones que se dieron en sala y eso. Y sobre la última pregunta que la invita a leer también, a Carol Baki tiene varios artículos, de hecho ahora nosotros tradujimos un artículo al castellano, está en la revista de Trabajo Social de la Universidad de Chile, está en castellano, pero hay mucha bibliografía de ella en inglés, para las personas que hablan inglés. La invito a leer porque es bien interesante cómo analiza las políticas de género, ¿ya? Hace una visión crítica de las políticas de género. Y por último, la respuesta a tu pregunta en particular sobre esta como contradicción, yo no diría que es una contradicción, sino que es un énfasis. O sea, creo que a nivel mundial, en los últimos 10 años o 15, ha ido como la política esta de migración segura, ordenada y regular, se ha ido imponiendo, y eso implica muchas veces control, bueno, Europa fortaleza, Estados Unidos frontera, y bueno, los discursos más radicales respecto de las migraciones, y Chile lo que está haciendo es haciendo una réplica de eso. O sea, llevamos desde los dominicanos, yo ahí diría que la primera visa en origen fue en el 2012, ahí empieza el ensayo, ¿no? Con la población dominicana, de radicalización, digamos, de la frontera, de exportar la frontera afuera, y creo que llevamos 10 años de una consolidación de una política en ese sentido, que no está ajena al concierto internacional. O sea, no está muy engastada, de hecho, en el concierto internacional y en el tipo de migrante que es aceptado, ¿no? O sea, ¿qué sujeto migrante queremos para nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que más que contradicción, o sea, nosotros lo que decíamos respecto del desarrollo, de verse más civilizado, se refiere sobre todo a las normativas de diversidad sexual, que en el fondo es como aquellos países que tienen una ley antidiscriminación, es más moderno que aquel país que no la tiene, sobre todo con los países, haciendo distinciones a nivel global con países árabes, países que en el fondo hay una visión también súper islamofóbica sobre ciertos colectivos, ciertos países. Pero a la vez, ¿no? mi pregunta iba a la vez en que se hace esta modernización, a la vez no hay ningún asilo por No. discriminación. Ha ido en baja. En los 10 últimos años, como te decía, como ha habido un aumento de una visión seguritista de Chile en general, a la vez ha bajado el refugio de manera radical. O sea, en los 10 últimos años ha ido de 200 y tanto hasta 7 el año pasado. Y tú mencionaste que para estas personas con que ustedes están LGTB trabajando no hay ninguno. Hasta ahora hay peticiones, solicitudes, pero todavía no se han zanjado. No hay personas refugiadas, así que diga, por este motivo en Chile. ¿Puedo agregar algo? Fernando, sí. muchas gracias. Sí, Sí, por supuesto. no, solo decir, bueno, en relación a lo que estaba diciendo Katy, lo que tú preguntabas, ¿no? Esta interrogante que planteabas, también hay que tener en cuenta que este posicionamiento es un posicionamiento retórico, ¿no? De avance hacia un Estado democrático, de mayor reconocimiento de derechos y tolerancia. Es básicamente la retórica legitimadora, ¿no? de este enfoque que Eduardo Domenech, que está aquí presente, ¿no? Él llama las políticas de control con rostro humano, ¿no? Tiene que ver con vinculadas a este enfoque de la gobernabilidad migratoria, que como dice Katy, ¿no? Viene instalándose, uno lo puede rastrear en los documentos del Estado chileno respecto de la migración desde mediados de los 2000, ¿no? Y bueno, progresivamente se ha ido, como decía Katy, ¿no? Instalando esta política de expulsión, de refuerzo de la frontera, pero esto, digamos, tiene una genealogía previa, ¿no? También para salir de miradas como
estadocéntricas o de gestión gubernamental como hitos que marcan, digamos, diferencias en el abordaje. Creo que hay que mirar también ciertas continuidades. Y respecto de tu otra pregunta, Paola, ¿no? Respecto a lo que nos preguntabas, ¿no? ¿Cómo nos posicionábamos? En mi caso yo soy migrante, ¿cómo nos posicionábamos frente a sujetos racializados, ¿no? Etnizados? Yo soy migrante y por lo tanto mi posición en el campo también es como migrante, pero no me puedo desentender, ¿no? Del lugar de la posición en la que me construyen, ¿no? La intersección de múltiples vectores. Y como eso, solo quiero contar una anécdota del trabajo de campo que estoy haciendo, bueno, para el otro proyecto en el que estoy trabajando, con una dirigente social de un campamento en Antofagasta, ¿no? Con la que vengo trabajando desde noviembre de 2019. Y bueno, yo he viajado un par de veces, la pandemia me ha impedido viajar más, pero hemos compartido harto, ¿no? Tanto en presencia como virtualmente, y en el último trabajo de campo en junio, ya cuando nos estábamos despidiendo en un almuerzo de camaradería, ella me dijo, yo en general, así como partió, estábamos cocinando juntas y me dijo, yo en general tiendo a desconfiar de las personas blanquitas como tú, no les confío tanto, pero ahora sé que puedo confiar en ti, ¿no? Entonces, creo que por supuesto que eso uno no puede desentenderse, aunque por momentos en el campo uno se olvida, ¿no? De cómo se muestra, cómo pone su cuerpo y qué dice su cuerpo a las personas con las que está trabajando, pero creo que como posición, ¿no? Es hacer una reflexión permanente, una autorreflexión respecto del cuerpo y de las emociones puestas en el campo, además de todas las otras dimensiones, ¿no? De las que uno tiene que hacerse cargo, ¿no? Respecto de su presencia en el campo. Eso. Me faltó decir, en el caso de la otra investigación nos preguntaba sobre las metodologías, ¿no? Y Katy hacía alusión al trabajo que había hecho con personas migrantes, claro. Ahí en ese caso trabajé con relatos de vida, ¿no? Desde un enfoque biográfico. Y bueno, también, digamos, es el modo en que he estado trabajando también en este proyecto del que les cuento con respecto de esta anécdota, ¿no? Desde esa mirada, desde las trayectorias biográficas. Eso. Muchísimas gracias, Fernanda. Yo también quería agregar, no voy a responder las tres preguntas para no alargarlo tanto, pero sí, como en esto del posicionamiento retórico, un ejemplo que hemos visto en el análisis que hemos hecho de la política de salud para migrantes internacionales, donde una política que en términos de su armado es súper sólida y completa, con perspectivas de los distintos puntos de vista, las distintas aristas, las distintas diferencias, etcétera, hace alguna referencia al cruce entre migrante y diversidad sexual solo en la posición de las mujeres trans respecto a la violencia, pero es una política que no ha tenido apoyo, o sea, fondos económicos ni una implementación consistente y sistemática, sino que se ha ido implementando como se ha podido, a fracciones, por pedazos, cada equipo tratando de entender de qué se trata esto, etcétera. Entonces ahí, sobre todo, analizar la retórica que tiene la política y el sujeto que está suponiendo detrás y la problematización que está implícita. Eso, voy a dejar hasta ahí para dar tiempo para lo demás. Muchísimas gracias a las tres. Yo no sé si Valentina quiere comentar sobre su trabajo. Valentina, no la veo. Aquí estoy. Hola. Les dejo un link del documental. Perfecto. Ok. Muchas gracias. No estoy leyendo el chat. No sé si alguien de nosotras tiene otra pregunta para Valentina. A mí me interesó muchísimo la retórica de la Organización Internacional de Migración, que yo también la veo desde el 2014, cuando implementaron el Missing Migrant Project, a propósito de las muertes de los migrantes en masa, y una retórica, bueno, hay personas que trabajan en ese proyecto que están sinceramente concernidas por el asunto, pero resulta que la OIM
tiene un financiamiento al parecer enorme de los Estados Unidos. Y bueno, menor de Europa, pero está financiada por los estados, digamos, que están interesados en implementar políticas migratorias restrictivas y fronterizas, etc. Entonces, a mí particularmente me interesó y me interpeló mucho esa parte de tu trabajo, y me interesaría mucho, quizá a nuestras colegas también, que pudieras hablar más de ello. ¿Puedo sumarme con una pregunta, Valentina? ¿Sumarle una pregunta? ¿Valentina? No, Sí, claro, sí, por sí. supuesto. Sí. Yo pensé que le preguntaba a Valentina, claro. Ya. Era, bueno, algo similar, bueno, no sé, es porque yo tengo, o sea, entiendo la lógica de la OIM, pero a veces acá en Chile la OIM está como muy asociada o vinculada a las prácticas y a los discursos políticos de quién está gobernando. Entonces quería ver un poco cómo veía eso tú en la práctica, si eso, porque a veces incluso son contradictorios los discursos que están dentro de Chile, de la OIM, con los que aparecen en la OIM, digamos, más internacional. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, preguntarte por las trayectorias. En el fondo, si tú habías podido ver qué tipo de trayectorias o cuáles son las como dificultades que las nombraste hacia el pasar, pero un poquito más de detalles sobre esas trayectorias que tú veas que cuando entran por el paso fronterizo no habilitado, pero de dónde vienen, cómo vienen, qué es lo que hacen. Yo también quisiera agregar una preguntita para Valentina, ¿puede ser? Dale, Fernanda. Dale, es cortita. Valentina, quisiera que nos cuentes un poquito, si pudieras profundizar un poquito más en la idea de politización de la maternidad, ¿no? Si tiene, me imagino que es una categoría con varias aristas, a mí me interesa harto. Me preguntaba, por ejemplo, si una de las aristas tiene que ver con cierto uso estratégico, pero en el sentido de resistencia, ¿no? Para, digamos, sortear todas estas barreras burocráticas que se ponen. ¿Cómo lo están pensando ustedes? Eso, gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yendo al punto de la metodología, puntualmente mi proyecto de beca doctoral, pero bueno, esta metodología también se articula con los proyectos colectivos, es de tipo multisituada, retomando la propuesta de Marcus, e implementa métodos móviles. Y bueno, el desarrollo de esta experiencia de trabajo de campo, por eso siempre articulación colectivo-individual, tuvo lugar en este marco, porque el espacio donde yo trabajo puntualmente, donde pretendo trabajar, es el corredor oeste. Entonces, bueno, el proyecto para el año que viene es hacer el tránsito desde la frontera de Venezuela y Chile, Bolivia, Argentina. Y bueno, y claramente la perspectiva es de tipo etnográfica. Con respecto a esto, la posición como no migrante, como migrante, me quiero referir puntualmente a esta experiencia de campo durante el mes de septiembre, que bueno, en lo personal y atendiendo estas vivencias corporales, yo lo viví con un poco de incomodidad por momento, por esta conciencia que tenemos sobre los privilegios. Pero bueno, mientras estábamos en Bolivia transitando con otra parte del equipo, por momentos nos encontramos en la misma situación con los migrantes. Entonces, ahí de alguna manera los diálogos que se producían eran más horizontales y de resolver cuestiones del momento. De todas formas, la incomodidad viene porque, bueno, nosotros estábamos ahí realizando trabajo de campo, no estábamos viajando en las mismas condiciones, ni teníamos las mismas necesidades. Pero bueno, eso fue una cuestión ahí a resolver, a repensar y nada, mirarla desde afuera y nada, analizarla. Tratar de sociologizarla para salir, bueno, del discurso y de la vivencia individual. Bueno, sobre lo que señalabas, Caterine, de esta relación entre OIM y Estados Unidos, bueno, claramente hay financiamiento. De hecho,
recuerdo que en la frontera de Desaguadero, una niña que estaba con una mochila de OIM, en la parte trasera, bueno, decía OIM y abajo tenía la banderita de Estados Unidos, y no recuerdo si decía USAID, que bueno, que es el organismo que se encarga puntualmente de financiar estos tipos de proyectos que interviene y articula con OIM. Pero bueno, también pienso en el financiamiento europeo, que está muy presente también. Entonces, en La Paz, una organización que trabaja sobre trata de migrantes lleva a cabo un proyecto específico que se llamaba Europana, que bueno, también tenía recursos de la Unión Europea. De todas formas, lo que pudimos ver, y con respecto a esto que señalas, de que OIM Chile tiene una vinculación con el gobierno nacional, se hizo visible esto. Bueno, esta mañana expuso Carolina Estefón y también habló sobre esto, pero lo que pudimos ver es una articulación entre OIM y Carabineros. Ahí es claro cuando se está en la zona de frontera, pero también lo que pudimos observar es que, y esto también lo vimos con la institución ACNUR, es como que no hay tanta articulación entre distintos sectores nacionales. Bueno, esto lo estamos trabajando, lo estamos elaborando, pero sí se puede ver que hay lineamientos nacionales que se implementan independientemente de lo que sucede en la región, pero de todas formas es imposible de ignorar que hay un proyecto regional, que esto no acontece de manera aislada en cada país, sino que hay lineamientos regionales y hay intentos por fortalecer esta articulación regional. Y bueno, esto que ha trabajado Eduardo y el resto del equipo. Respecto a las trayectorias en Colchane, bueno, acá hay otra de estas vivencias del trabajo de campo y de lo que implica hacer análisis etnográficos. No siempre fue posible reconstruir trayectorias por la propia vivencia del tránsito. Entonces, por momentos las mujeres, las personas, los grupos estaban tratando de seguir viaje, y nada, pensando en sus propias necesidades, en resolver cuestiones del momento. Entonces yo fui con la idea de, bueno, voy a poder hacer entrevistas, y eso era una ficción. No están dadas las condiciones para establecer diálogos extensos. Sí, por momentos, bueno, pudimos charlar y nada, vimos que había personas que venían desde Venezuela, pero en su mayoría viajaban desde Perú. No era la primera experiencia de tránsito, digamos. Y bueno, y con respecto a la politización de la maternidad, es una categoría en la que he comenzado a trabajar de manera reciente, no la tengo resuelta, pero bueno, cuando pienso en politización de la maternidad, por un lado la vinculo con la autonomía de las migraciones, y estos excesos que produce la migración, pero bueno, en vinculación con las estrategias de las mujeres, como mencionabas vos, Fernanda. Entonces me parece que esto que puede ser señalado por agentes del control como, bueno, utilizan a los niños o en el discurso del sentido común, utilizan a los niños para cruzar, creo que es interesante darle la vuelta y pensarlo esto, como la politización, y decir, soy madre y vengo acá y quiero que me dejen cruzar la frontera. En ese sentido es que lo he estado pensando. Muchísimas gracias. No sé si ustedes mismas tienen preguntas para Macarena y para Amaranta. Yo tengo un comentario general, no sé si me lanzo o... ahí puse mi cámara, es que tengo mala conexión. A mí me interesa muchísimo esta investigación que combina análisis de prensa, de contenido de prensa, y una etnografía, porque pareciera una súper buena entrada para restituir la fábrica de la discriminación, si uno pudiera llamarlo así, ¿no? Y me gustaría saber mucho cómo vincularon estas dos noticias y la politización de estos dos eventos noticiosos con
¿cómo podríamos decirlo?, los participantes de la etnografía. Porque si yo escuché bien, los participantes de la etnografía mencionaron estos dos eventos como eventos significativos, ¿no? Y quedaron en sus memorias, y de ahí ustedes pudieron hacer la selección y decir, estos son eventos mediáticos que marcaron la opinión y bueno, además del framing mediático, las categorizaciones que estas personas, que supongo que son habitantes del barrio de La Vega, comerciantes y otros, saber quiénes son, les mencionaron a ustedes y de ahí ustedes fueron a hacer este análisis de la prensa. Entonces, me parece muy sugerente esta manera de aprender la construcción paso a paso, la constitución paso a paso de acciones discriminatorias, digamos. Súper, gracias Paula por la pregunta. Bueno, o sea, se nos ocurrió, digamos, hace un año atrás, yo creo que partimos con Amaranta con esto, pero todo, claro, aparte porque yo, en mi trabajo etnográfico, yo viví más de un año en Recoleta, y de ahí obviamente surgen miles de conversaciones y que fue parte de mi investigación doctoral, y de ahí emerge, o sea, yo pude, bueno, ahí yo tomé una decisión clave, digamos, que fue que yo justo se estaba terminando mi trabajo de campo cuando comenzó el presidente Piñera, o sea, cuando llegó al poder el presidente Piñera. Entonces, una opción era haber cumplido con mi trabajo de campo de un año, que era lo que yo había pensado, e irme. Pero luego empecé a ver que claramente ya los cambios, eran muchísimos los cambios, me tocó hacer a mí talleres también para migrantes en el barrio, para poder explicarles lo que venía con la reforma migratoria, que dejó a todos un poco como colgados también con la noticia, sin entender mucho. Entonces, de ahí yo decidí como ampliar mi trabajo de campo por 6 meses más. Y entonces fue súper interesante porque efectivamente yo ya tenía este hábito, digamos, también de ir a La Vega, conversar, ir a las casas de los participantes, etcétera, y vi ese cambio, pero muy patente, entre esta idea de haitianos, qué lindos son, y una mirada bien paternalista también con respecto a los haitianos, y luego de un minuto a otro cambia un poco esta mirada a que ellos son violentos, ¿ya? Entonces a mí me llamó mucho la atención, fue muy, muy claro en mi investigación, y en ese sentido también lo que pensamos, digamos, en hacer con esto fue que, bueno, esto también yo pensé en incluir algo con respecto a los medios, porque a mí también me llamó mucho la atención el tema en mi tesis doctoral, de que siempre mencionaban noticias como si lo hubiera pasado. Entonces yo volví a preguntarles en las conversaciones cotidianas como, ya, pero ¿cuándo fue? No, si lo vi en la tele. Estos son solo 2 ejemplos, digamos, pero era muy patente ese reforzamiento, digamos, de que lo vieron en la televisión, pero lo contaban como algo real, cuando en verdad Aisha, en este caso, que obviamente es un nombre, un seudónimo, seguía ahí al lado de ella y era la amiga, y de un minuto ya no era la amiga, porque Jacinta en este caso empezó a hablar mal de ella y ella lo escuchaba. Entonces yo también estuve en medio de un drama, o sea, existían ya estos dramas ya en 2018, entonces igual ahí uno se pregunta, bueno, el discurso político, las noticias, los medios, sí igual influyen. No podemos decir que son el único factor, por supuesto que no, pero fue interesante después saltar ahí con Amaranta y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos como el tema inverso? Porque en general, si uno quiere ver el impacto de algo, probablemente lo va a ver después, ¿o no? Va a sentar a las personas a ver una noticia y luego les va a preguntar cómo fue. Pero efectivamente en este caso, creo que fue como un giro que le dimos al artículo de decir, bueno, ¿y qué pasa si partimos al revés? Que yo ya me di cuenta de que no solo chilenos, sino que también migrantes cambiaron sus actitudes y mencionan historias y eventos noticiosos. ¿Cómo fueron esas noticias entonces? Entonces ahí empezamos a buscar esas noticias en los diferentes canales y pudimos ver estas menciones, ¿cierto?, de batalla campal, que se van también reproduciendo en el relato que yo tuve en 2018. Entonces, eso fue súper interesante, como no sé si Amaranta quieres complementar también.
Gracias, Maca, y gracias por la pregunta, Paola. La verdad que creo que con eso lo dices todo, pero creo que es súper importante pensar que para uno que uno estudia los medios y la comunicación y el efecto que pueden tener, para mí fue muy interesante escuchar a Macarena en su momento cuando me decía cuáles eran las visiones que la gente tenía, que ya tenía como una concepción, en el fondo, que cómo este frame finalmente estaba realmente puesto ante los ojos y que ejercía esa forma de actuar, y para ellos era como una vivencia directa. Y hoy en día, incluso en el contexto actual en el que estamos, es súper importante pensar cómo estos encuadres finalmente están replicándose en los discursos, en las acciones y en las cosas cotidianas en los distintos entornos. Solamente eso, gracias. Macarena, ¿puedo hacerte una pregunta? Que no alcancé a entender bien. Tú decías que este cambio de actitud respecto de la población haitiana está vinculada con este giro en el discurso mediático. ¿O? No, claro, no completamente, sino que más bien se ve, se empezó a ver, o sea, por supuesto uno nunca puede afirmar eso porque hay miles de factores, ¿cierto? Entonces sociológicamente sería irresponsable de mi parte decir que solo es producto de los medios, ¿verdad? Pero curiosamente creo que empezaron a pasar también cosas y estos eventos, que fue esta pelea que de alguna forma llama la atención sensacionalista también de los medios, que lo ponen también con un énfasis sensacionalista, etc. Y eso aparejado también con la llegada, que ya sabíamos que ya venían llegando ya muchos, o sea, fue en verdad un cambio. De hecho, yo hice el cálculo y me acuerdo que eran, no sé, en 2 años había aumentado como 1800% de lo que llegaron, así, por ejemplo, en 2012. Entonces era mucho, o sea, y se veía mucho en barrios multiculturales, ¿ya? O sea, digamos, las personas que yo entrevistaba ya empezaron a hacer esa distinción de que, oye, hay muchos haitianos, ¿ya? Y de alguna forma, creo también que esto va aparejado con toda la reforma migratoria de Piñera cuando impone la visa consular, ¿cierto? El 2018. Antes, el 2012 lo hizo con los dominicanos, y luego el 2018 hace lo mismo, digamos, ahora con Piñera, lo hace con los haitianos, que fue una medida también que se trató de evitar al final del periodo de Bachelet, ¿cierto? Entonces se impone esta medida y también se empieza a hablar en el discurso político, y por eso también, en verdad, este estudio podría haber sido mucho más largo, no lo pudimos hacer, por supuesto, pero creemos también que, claro, que el discurso político, que también se transmite a través de redes y redes sociales como Facebook, como mostramos, pero también en la televisión, por supuesto que tiene un efecto en las personas, porque de alguna forma lo que yo veo es que ellos validan su discurso, y bueno, y eso lo veo más también en mi investigación doctoral y en mi tesis, como cómo se valida un discurso y lo hacen propio. Es lo mismo que Kast hoy. De alguna forma han salido personas que probablemente encontraban políticamente incorrecto hablar mal de migrato y contra migrato, etc., pero ahora hay alguien que habla por ellos, entonces como que legitima ese discurso. Eso es lo que yo creo que como que ocurre. Entonces todo eso ocurrió más o menos 2018, inicios de 2018, que era también terminando plena campaña presidencial, política. Entonces, yo creo que también en momentos de campaña se exacerban más aún estos sentimientos antiinmigrantes y discurso antiinmigrante que de alguna forma le da cabida a este discurso, ¿cierto? Y le da cabida, por ejemplo, a migrantes como Jacinta, a decir yo tengo más derecho que ellos de estar acá. Y eso creo que es súper interesante. A mí me pareció altamente interesante la metodología invertida, como tú la llamas, que no diría, bueno, es una metodología que a veces se usa, que no es la metodología de la recepción, porque ¿qué es la recepción del público? El público serían todos los chilenos, se hace una encuesta, entonces individualmente la gente dice, sí, yo percibo aquí, bueno, encuesta de actitudes y percepciones, entonces a partir de las experiencias conversacionales y observaciones de la población o de las personas con que tú ya habías interactuado, te pudiste dar cuenta de un giro y conectarlo con lo que ellos mismos en sus vivencias lo conectaban. Y ellos mismos lo conectaron con eventos mediáticos, lo que no significa que los eventos mediáticos de manera
unidireccional y causal transformen sus categorizaciones, ¿no? Pero son uno de los medios actuales que actúan como dialécticamente, ¿no? Como tú lo explicabas. Entonces, trabajar metodológicamente a partir de una etnografía e identificar eventos críticos y después ir al análisis de esos eventos mediáticos posteriormente, me parece que es una metodología además reproducible para rastrear la construcción de discriminaciones. En ese caso y en otros, digamos. Y aparte, bien dices tú también, el hecho de que quizás en un focus group, después de ver esa noticia, por ejemplo, no habrías logrado, o sea, yo creo que jamás podrían lograr quizás esos comentarios que a mí me hicieron ya teniendo 6 meses de confianza y de amistad. Entonces, igual, yo creo que eso hace la diferencia al final. Como la gracia de la etnografía es que logras tener un vínculo tan cercano, y en mi caso partí siempre de la amistad. Yo no venía desde la municipalidad, por ejemplo. Yo no quería que me asociaran en la municipalidad ni a nada para que no estuvieran, por ejemplo, como obligados y obligadas a abrirme de sus vidas. Entonces fue, o sea, a mí me costó mucho. Yo me demoré 3 meses en lograr como la primera de decir como, ok, ya, tengo como una amiga que me va a presentar a otras personas. Me demoré 3 meses porque tampoco quería como, no sé, o sea, la idea era que fuera una construcción de confianza orgánica, y eso se logra con una etnografía, que creo que eso hace como la diferencia con otros quizás estudios de medio, y por eso la metodología inversa, que no sé si, o sea, claramente fue algo que se nos ocurrió también a nosotras, dentro como para juntar la expertise de ambas, que lo encontramos también muy, muy interesante y entretenida también. Amaranta, parece que también quería... Sí, muy brevemente, antes de Catherine, quería también hacer una consulta o comentario. Lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa como en la metodología como más tradicional, uno piensa realmente, claro, le muestra un estímulo como esto, la cobertura, qué sé yo, y ahí qué razonan, qué piensan las personas, cuáles son los discursos que surgen en torno a eso. Sin embargo, acá funciona exactamente opuesto al estímulo, porque las palabras o los recuerdos de los sujetos son los que evocan estos conceptos justamente de violencia, ilegalidad, perdón, el tema de las batallas, etcétera, y esas imágenes a ellos se les quedan tan permeadas, tan profundamente arraigadas en la concepción que van haciendo de este colectivo, de esta comunidad, que ellos van y la plantean. Entonces en la etnografía de forma muy espontánea, sin necesidad de ningún estímulo ni de ninguna guía, que después cuando nosotros vamos al dato de qué es lo que los medios estuvieron haciendo, entonces ahí uno puede ver finalmente este rol, qué es lo que los medios enviaron a sus audiencias, son justamente estos conceptos y refuerzan estas mismas. Entonces hay una suerte de conexión y ahí uno puede decir efectivamente, los medios no fueron meros informantes en esta situación. Los medios hicieron un encuadre claro, con ciertas palabras que se reforzaron, que son estos conceptos que finalmente se permearon en las audiencias y que ellos después los vuelven a plantear de forma espontánea en una etnografía. Entonces eso fue lo que nosotros encontramos muy interesante cuando empezamos a hacer esto. No sé si existe como técnica metodológica, pero fue para nosotros una exploración como conjunta, que casi con ánimo de interdisciplina, casi como lúdico, que finalmente se fue transformando en un proyecto que tuvo ciertas patas y cabezas y finalmente transformó en este capítulo del libro. Hay experiencias metodológicas de ese tipo de estudio en medio en la etnometodología. Existe, sí. Eso. Catherine. Chiquitito. Sí. Uno era sobre esto último, el tema del encuadre, ¿no? O sea, como yo me acuerdo de Mary Nach, no sé si la han leído, que trabajó con el tema de los medios de comunicación en España. Tiene un libro sobre eso, sobre los imaginarios que transmiten los medios sobre las mujeres migrantes en España. Y precisamente muestra un poco el tema del encuadre, ¿no? De cómo los medios van generando el encuadre y va estableciendo ciertas retóricas que después obviamente la sociedad va también usando, ¿no?
en este caso ella habla sobre la construcción de la mujer migrante en Europa, ¿no? Pero creo que es interesante verlo acá también en Chile por la misma propiedad de los medios, ¿no? La alta concentración de los medios, que no hay medios, o sea, los medios alternativos son muy pocos, son todos casi digitales, no hay televisión alternativa, ¿no? Entonces como también ver que también puede ser parte de la política, ¿no? Los medios es parte como de la política general. Eso es un comentario. Y la otra cosa que a mí me resulta como, al menos como para problematizar, que me ha resultado en varios lugares, en varias investigaciones, pero no me he metido y que creo que siempre es algo que está ahí pendiente, es como algunos colectivos migrantes en algunos lugares no quieren ser el último eslabón, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, que ustedes nombraron en la etnografía de que algunas personas peruanas decían, no somos como ellos, que son como peores que nosotros, no sé, yo lo viví en Barcelona respecto, no sé, no sé, los migrantes marroquíes respecto de los chinos, ¿no? Es como, siempre había como un otro que no querían parecer a ellos, porque ellos son peores que nosotros, ¿no? Y acá en Chile pasaba también, bueno, ustedes lo nombraron, ¿no? Con la población haitiana, pero también entre grupos, ¿no? Colombianos respecto de los venezolanos, o colombianos respecto de haitianos, que también refiere también a un conflicto histórico entre ellos, ¿no? Entonces, creo que es un tema a explorar, ¿no? De cómo evitar, o sea, cómo algunos colectivos evitan estar en el último eslabón, que es como el más rechazado dentro de una cadena, ¿no? Como de una jerarquía de otredad, no quieren estar en el último eslabón, ¿no? Es como, siento que es un tema para investigarlo, porque en el fondo aparece en varios lugares, ¿no? Es como... Sí, yo de hecho, toda mi tesis doctoral es sobre eso. Como, o sea, que bueno, la idea es que salga el libro, así que estoy trabajando en eso, pero tiene que ver justamente con eso, en cómo se generan diferentes tipos también de racismo y de construcción de otredad, que toman en cuenta diferentes identidades, que no, o sea, porque en general siempre se ve el racismo al menos como chilenos versus migrantes, y se ve a los migrantes como un todo, o de repente solamente se ve esa como aversión quizás de chilenos con un grupo migratorio. Pero justamente la etnografía me permitió a mí al menos ver cómo las diferentes relaciones que se articulaban también y cómo interactuaban de diferentes nacionalidades de América Latina y el Caribe en el barrio. Entonces no tiene que ver solo con chilenos migrantes, sino que también todas las diferencias que existen también entre migrantes antiguos, migrantes recién llegados, y el tema también de cómo la raza, entre comillas, por supuesto, impacta eso. Entonces sí, súper interesante. Gracias, Catherine. Queridas, querides, como soy la guardiana del tiempo, no hemos pasado nuestro tiempo de mesa, pero ha sido, yo creo que para todos, súper interesante, súper estimulante. Yo les agradezco muchísimo a cada una las ponencias, aprendí un montón, sinceramente, y espero también sinceramente que quedemos en contacto y que nos encontremos en nuevas cosas y hagamos nuevas cosas. Yo estoy un poco lejos, pero espero estar más cerca pronto. Muchísimas gracias por participar en la conferencia, por participar en esta mesa. Realmente para mí fue una muy buena experiencia. No sé si quieren decir algo o nos despedimos ya y seguimos escuchando la conferencia COES, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Todas, muy interesante todo. Que estén bien, cuídense. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, que estén muy bien, cuídense. Chao. Que estén muy bien. Adiós, muchas gracias.